Saludos estimados estudiantes, espero que estén bien ante esta situación y sin más que decirles, empecemos para no ser tan largo este video. ¿Sí? Como hemos estado estudiando ya en clases lo que es la inversa de la matriz, he visto en sus tareas que todavía hay un poco de dificultad al resolver esto, entonces les voy a indicar un ejemplo de resolución de este caso. ¿Sí? Como les había indicado en clases, por concepto se tiene que una matriz multiplicada por su inversa nos va a dar la matriz de identidad. ¿Sí? Para los casos de matrices cuadradas de dimensiones 2 por 2 no hay problema al calcularlo aplicando la definición, pero para casos de matrices más grandes se complica un poco usar este tipo de método, ya que se obtendrían 9 ecuaciones con 9 incógnitas, lo que complicaría bastante el proceso si se lo resuelve usando simplemente este método. Para eso se ocupará otro método que ya les voy a indicar más adelante. Entonces empecemos a resolver este ejemplo que les pongo acá en este video, ¿sí? Tenemos que la matriz A de dimensiones 2 por 2 está definida por los valores que pueden apreciar ahí. Entonces, por la definición aplicaríamos el producto de matrices para resolver este caso o para encontrar esta inversa, ¿sí? Entonces vamos a ir resolviendo. Recuerden que para el producto de matrices vamos a multiplicar la parte horizontal con la parte vertical respectivamente, ¿sí? Sumaríamos y tendríamos una igualdad. Entonces vamos a empezar. Vamos con la primera ecuación que se formaría al resolver esto. Tendríamos 5a más 4c igual a 1. La segunda ecuación que podríamos formar, lo podríamos formar con la segunda horizontal, que sería menos 9 por a y menos 2 por c, y esto nos va a dar igual a 0. Para la tercera haríamos de la siguiente manera. Vamos a ocupar ahora la segunda, así que sería 5 por b, sí, 5 por b, 5 por b más 4 por d. Esto nos va a dar igual a 0. Y por último la número 4, que se va a formar de menos 9 por b menos 2 por d, y esto va a ser igual a 1. Tendríamos ya formadas las ecuaciones necesarias para resolver esta inversa, ¿sí? Con estas ecuaciones nosotros haríamos un sistema de ecuaciones tomando de 2 en 2 para encontrar así el resultado de A, el resultado de B, el resultado de C y el resultado de D, para con esto poder resolver o encontrar la matriz inversa. Como lo habíamos hecho en clases, vamos a aplicar esta metodología. Entonces tendríamos que para encontrar la matriz, o para resolver, o para encontrar A y C de las ecuaciones 1 y 2, tendríamos que eliminar o bien A o bien C. Pero en este caso se nos daría mucho más sencillo eliminar C. ¿Cómo? Multiplicando por 2 a la segunda ecuación. Como de esta manera. Vamos a resolverlo de la siguiente manera. Sí, vamos a resolverlo de la siguiente manera. A ver, buscamos aquí un espacio. Entonces nos va a quedar, tendríamos la matriz 1, que sería 5a más 4c, esa no la estamos modificando y la solo vamos a modificar a la segunda, que le multiplicaríamos por 2 positivo, que sería menos 18a y menos 4c igual a 0. De aquí se eliminaría c y nos va a quedar que menos 13a es igual a 1. De aquí obtendríamos que a es igual a menos un treceavo.
ya tenemos el valor de la variable a. ¿Cómo obtenemos el valor de la variable c? Simplemente reemplazando esta equivalencia de a en cualquiera de las dos ecuaciones. Puede ser en la 1 o puede ser en la 2. Vamos a reemplazar esto en la 1. Entonces nos quedaría 5 por menos un treceavo más 4c, que esto es igual a 1. Si al resolver esto vamos a ver que la multiplicación entre 5 y menos un treceavo nos da como resultado menos 0,38. Entonces tendríamos que esto es menos 0,38 más 4c, que es igual a 1. Si para esto tendríamos que despejar la variable c y obteníamos el valor de c, que nos quedaría 4c, que es igual a 1 más 0,38, que nos va a dar 1,38. Y eso tendríamos que dividirlo entre 4 para llegar a la respuesta, que nos daría como resultado 0,35. Sí, con esto ya tendríamos resuelto el primer par de ecuaciones, es decir, las variables a y la variable c. Sí, entonces tendríamos que c nos da 0,35. A continuación vamos a resolver de las ecuaciones 3 y 4 que no las hemos topado aún, que eran 5b más 4d igual a 0, 5b más 4d igual a 0, y la otra era menos 9b menos 2d igual a 1. A esta la vamos a multiplicar por 2 para eliminar la variable d. Por lo tanto nos va a quedar menos 18b menos 4d igual a 2. Sí, igual a 2. Se eliminaría la variable d y nos va a quedar que menos 13b es igual a 2. Por lo tanto b nos va a dar que es igual a menos 2 treceavos. ¿Sí? A menos 2 treceavos. Eso nos daría como resultado, si lo transformamos a decimales, 0,15. Menos 0,15. Menos 0,15, ¿sí? A continuación lo que haríamos es reemplazar esta variable o esta equivalencia en cualquiera de las dos ecuaciones y obtener el valor de la variable d. Es decir, por ejemplo, 5 por menos 0,15 más 4d igual a 0. De aquí tendríamos que 5 por menos 0,15 nos da 0,77. Eso, como está restando al un lado, pasaría a sumar al otro lado. Entonces tendríamos que 4d es igual a 0,77. Por lo tanto d va a ser la división entre 0,77 y 4 al despejar la variable d, que nos da 0,19. Y con eso tendríamos todas las variables de esta matriz, de esta inversa de matriz. Por lo tanto, la respuesta nos quedaría simplemente por ubicar las variables en sus respectivas ubicaciones, que nos quedaría la matriz inversa de a va a ser igual a, teníamos el valor de a que nos daba menos un treceavo. Sí, menos un treceavo, que eso al dividirlo nos da 0,077. Sí, menos 0,077. La variable b teníamos que era menos 0,15. La variable c teníamos que 0,35. Y por último la variable d, que es 0,19. Y con eso tendríamos resuelta la matriz inversa para este ejemplo. ¿Ok? Vamos a continuar. Para continuar,
Este caso, como les indicaba en un principio, se da para una matriz de 2×2. Cuando tenemos matrices más grandes, la resolución es un poco más complicada. Para esto se usa el método de Gauss-Jordan, que es uno de los más prácticos y sencillos para resolver este tipo de casos, en el que lo que nos vamos a basar es a transformar como tal a la matriz original en una matriz identidad mediante operaciones. Ya les voy a indicar cómo se lo hace. Entonces, ¿con qué fin se hace eso? Ya que lo estamos haciendo como un cambio de posiciones en la matriz, como pueden ver en el ejemplo que les estoy mostrando acá. Nosotros lo que buscaríamos es cambiar de posición, y al cambiar de posición obtendríamos lo que tenemos aquí, es decir, que la matriz inversa y la matriz identidad y la matriz inversa, ¿sí? Al hacer este proceso como tal que les indico, de transformación de la matriz original en una matriz identidad, ¿sí? Vamos a ver cómo se lo hace. Lo que vamos a hacer acá es una serie de operaciones, es decir, ir multiplicando valores a las filas respectivas con el fin de transformar la matriz en una matriz inversa, ¿sí? Todo este procedimiento lo que va a hacer es que se modifique el lado derecho de esta expresión que les estaba indicando ahí, que es la matriz y la matriz identidad al lado. Entonces lo que va a hacer es, vamos a ir transformando. Entonces vamos a indicarles, les voy a indicar cómo se resuelve esta parte. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de ubicar la matriz de identidad al lado izquierdo, y lo que obtengamos al lado derecho va a ser la matriz inversa, ¿sí? Es decir, que vamos a tratar de eliminar todo lo que nos estorbe o lo que no quisiéramos que esté de esa manera en la matriz original. Vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Entonces, como ustedes pueden ver en el ejemplo que les pongo acá, a mí me interesa que el -5 que está aquí se transforme en un 0. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo lograr? Vamos a ver cómo lo podría lograr. Tendría que ocupar la primera fila y sumarle la segunda fila multiplicado por 1/5. Y este valor que obtenga al hacer esta operación lo voy a ubicar en el lugar de la fila 2. Vamos a ver cómo sería esto. Entonces, tendría la primera fila no la estoy topando, entonces por lo tanto la mantengo igual. Y la segunda fila sí, la multipliqué por 1/5 y le estoy sumando a la primera fila, es decir, que si al 1/5 al -5 yo le multiplico por 1/5, me va a dar -1. Y si a ese -1 le sumo con el 1 que estaría arriba, me va a quedar como resultado 0. Voy a hacer exactamente lo mismo con el segundo valor, con el -10. Entonces ahora el -10 le multiplico por 1/5, que me va a dar en este caso -2. Y a ese -2 le sumo el 3 que estaría arriba. Entonces me va a dar 3 menos 2, que me va a dar 1. Entonces ya he logrado lo que estaba buscando en un principio, es decir, obtener simplemente la parte de la unidad en este punto. Y vamos a hacer lo mismo exactamente para los otros dos valores, ¿sí? Tendría fila 1, que es 1 en este caso, más 1/5 por 0, que sería en este lugar, que me va a dar simplemente 1. ¿Sí? Me va a dar 1 en este caso. Y con la última posición que me quedaría sería 0, que le sumaría a 1/5 por 1, que me va a dar 1/5. Y ya tendría el primer paso listo de este proceso. Voy a hacerlo las veces que sean necesarias para obtener la matriz de identidad al lado izquierdo. Vamos a ver ahora qué tendría que hacer. Ya tengo un punto, ahora me interesaría eliminar el 3 de aquí. ¿Cómo lo puedo hacer? Voy a sumar la fila 1 y a esto le voy a quitar 3 veces la fila 2. Con eso obtendría el 0 que estoy buscando, y esto lo voy a ubicar ¿en dónde? En la fila 1. Entonces vamos a ver cómo quedaría esto. A la fila 2 no la modifiqué, por lo tanto la mantengo igual. Y vamos a ver cómo se modificaría la fila 1. Tendría fila 1 menos 3 fila 2. Tengo en la primera posición tengo 1, sería 1 menos 3 por 0, que me va a dar igualmente 1.
Y en el otro caso tendría 3 menos 3 por 1, que me va a dar 3 menos 3, que va a ser 0 también. Y ya obtuve la matriz de identidad que estaba buscando. Ahora vamos a ver qué me pasa al lado derecho. Tenía fila 1 menos 3 veces fila 2. Tendría entonces 1 menos 3 veces multiplicado por 1, o 3 por 1. Entonces, que me va a dar 1 menos 3, que me va a dar menos 2. Y por último tendría 0 menos 3 por 1/5, que me va a dar 0 menos 3/5, que me va a dar como resultado menos 3/5. Sí, 0 menos 3/5. Y entonces ya obtendría el resultado de esta inversa, ¿no? Que me va a dar que a la menos 1 es menos 2, menos 3/5, 1 y 1/5. Y con eso obtuve la inversa de la matriz usando el método de Gauss-Jordan. ¿Sí? En este caso es bastante simple porque estamos ocupando simplemente una matriz de 2 por 2. Para los casos de una matriz más grande va a ser un poquito más largo, un poquito más complicado, pero en sí el principio de cálculo es el mismo, ¿sí? No hay que complicarse por ese sentido. Vamos a ver un ejemplo un poquito más complejo. Tenemos aquí una matriz de 3 por 3 y vamos a hacer el respectivo proceso que ya hicimos anteriormente. Ahora lo vamos a hacer simplemente para una matriz de 3 por 3, es decir que vamos a ubicar la matriz de identidad en el lado izquierdo, realizando las operaciones que sean necesarias para llegar a este punto. Ok, entonces vamos a proceder. Para empezar, vamos a multiplicar a la primera fila por menos 2 y a esto le vamos a sumar la fila 3 y este resultado lo vamos a ubicar en la fila 3. ¿Sí? ¿Cuál es el afán de esto? Es ir eliminando los valores que no me interesa que se ubiquen en la tercera fila. Por ejemplo, en este caso, en la tercera fila me interesa que esté simplemente 0, 0, 1 y no el 2, 3, 0 que tengo originalmente. Entonces vamos a ver cómo vamos logrando llegar a este valor. Entonces tendríamos, solamente vamos a modificar la fila 3, por lo tanto la fila 1 y la fila 2 se mantienen iguales. Entonces las copiamos simplemente. ¿Sí? Vamos a ver ahora. Entonces estoy multiplicándole por menos 2 a la fila 1 y sumándole la fila 3. Entonces me quedaría menos 2 por 1 más 2, que me va a dar como resultado 0. A continuación tendría menos 2 por menos 1, que me va a dar más 2. Y eso tendría que sumarle el 3, que me va a dar como resultado 5, ¿sí? Y por último tendría que al menos 2 le multiplico por 1 y a eso le sumo 0, que me va a dar como resultado menos 2. Lo mismo haría la parte derecha de la matriz, que va a ser menos 2 por 1, que me va a dar menos 2 y eso tendría que sumarle 0, por lo tanto me va a dar como resultado menos 2. A continuación tendría 0 por menos 2 o menos 2 por 0 y más 0, que me va a dar igualmente 0. Y por último tendría menos 2 por 0, que me va a dar 0, más 1, que me va a dar 1. Entonces podemos ver que se van eliminando los valores que no me interesa tener en esta matriz, ¿sí? Ahora a mí me interesa que estén unos en la diagonal, por lo tanto lo que tendría que hacer en este caso es eliminar o cambiar ese 2 que está en la diagonal, en la parte de la diagonal en el centro. Por lo que voy a multiplicar por 1/2 a la fila 2, nada más que eso. Y la copio en el lugar de la fila 2. Es decir, simplemente lo que estoy haciendo es multiplicarle por 1/2. Con el afán de cambiar ese 2 por un 1. Me quedaría
La primera fila no la estoy modificando, se mantiene igual. Va a quedar 0 por un medio que me va a dar 0 igual, 2 por un medio que me va a dar 1 y menos 1 por un medio que me va a dar menos un medio. De ahí tendría 0, un medio y 0. Simplemente lo que estoy haciendo es multiplicar a la segunda fila por un medio. La tercera fila la mantengo igual, no la modifiqué. ¿Sí? De ahí a continuación, ¿qué es lo que haría? Vamos a ver qué es lo que haría. Aquí voy a tratar de eliminar. Voy a tratar de eliminar lo que no me vaya interesando, ¿sí? Voy a tratar de eliminar lo que no me vaya interesando. Es decir, que voy a tratar de llegar ya al valor de 1 en la tercera fila. Por lo que voy a multiplicarle por menos 5 a la tercera fila. Sí, por menos 5 a la segunda fila. Corrijo aquí. A la segunda fila. Y a esto le voy a sumar la tercera fila. Y esto lo voy a ubicar en la tercera fila. Ojo aquí una cuestión. Se puede hacer varias operaciones a la vez, es decir, ir ocupando varias filas. No siempre voy a hacerlo de una en una. Entonces, aquí, para que vean y espero que pongan mucha atención y no se pierdan en este paso, voy a hacer dos filas a la vez. Aquí voy a sumar la fila 2 con la fila 1. Sí, la fila 2 con la fila 1 las voy a sumar. ¿Cuál es el afán aquí? De eliminar el menos 1 que me está estorbando ahí, y todo esto lo voy a ubicar en la fila 1. ¿Sí? Vamos a ir resolviendo todo esto paso a paso en la siguiente hoja, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría? Ustedes como pueden ir copiando en sus cuadernos, no habría problema. Entonces yo les voy a ir indicando cómo va quedando. A la primera fila la estoy modificando, ¿sí? Por lo tanto tendría que es fila 2 más fila 1. Y esto lo voy a ubicar en la fila 1. Entonces tendría fila 2 que es 0 más 1, 1. De ahí en la siguiente tendría 1 menos 1 que me da 0. Para la tercera tendría que es menos 1 más 1 que me va a dar menos un medio más 1 que me va a dar un medio. En la parte derecha tendría 0 más 1 que me da 1. De ahí tendría un medio más 0 que me da un medio. Y por último tendría 0. 0 más 1 que me da 1. Sí, vamos a revisar un poco, parece que me confundí aquí. A ver, tendría 0 más 0 que me da 0. Pero vamos a corregir ahí. 0 más 0 me da 0 aquí. Se me había perdido un dato. Vamos a ver ahora la fila 2. La fila 2 no se modifica, por lo tanto la fila 2 se mantiene igual. Vamos a tener 0, 1, menos un medio. Y de ahí 0, un medio y también 0. Para la tercera fila vamos a modificarle, ¿no? Teníamos que es menos 5 fila 2 más fila 3. Por lo tanto tendríamos, vamos a ver. Sería menos 5 por 0 más 0 me va a dar igualmente 0. A continuación tendríamos menos 5 por 1 más 5 que me va a dar también 0. Y por último tendríamos menos 5 por menos un medio que me va a dar 5 medios. De ahí menos 2 que me va a dar un medio positivo. Comprueben las sumas, por favor.
En la parte derecha tendríamos menos 5 por 0 y eso menos 2 que me va a dar menos 2. A continuación tendríamos menos 5 por 1 medio que me va a dar menos 5 medios y eso más 0 que me va a dar también menos 5 medios. Y por último tendríamos menos 5 por 0 más 1 que me da 1. Vamos a ver, ya se va formando la matriz de esta manera, ¿sí? Entonces, como les decía, a mí me interesa que tenga unos en toda la diagonal. Como ven, en la fila 3 tengo un medio y yo necesito que esté ahí un 1, por lo tanto tendría que multiplicarle por 2 a la fila 3 y con eso obtendría el 1 que necesito que esté en la diagonal. Vamos a ver, entonces tendría que la primera y segunda fila no se alteran, simplemente lo que hago es copiarlas. Sí, como ven, simplemente lo que estoy haciendo es copiarlo y a la tercera fila lo multiplico por 2. 0 por 2, 0, 0 por 2, 0, menos, 1 medio por 2 me va a dar 1. De ahí tendría menos 2 por 2 que me va a dar menos 4. Menos 5 medios por 2 que me va a dar menos 5. Y por último 1 por 2 que me va a dar 2. Ya está prácticamente resuelta. Ya no tenemos mucho más que hacer que un paso más y llegaríamos a la respuesta. Entonces tendríamos que eliminar los dos, el 1 medio que está en la tercera columna, ¿sí? Y el menos 1 medio también. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es multiplicarle por menos 1 medio a la fila 3. Y esto le vamos a sumar a la fila 1. Y esto lo vamos a ubicar en la fila 1. A continuación lo que haremos es multiplicarle por 1 medio a la fila 3. Y lo vamos a sumar a la fila 2. Y lo vamos a ubicar en la fila 2. Y vamos a ver cómo nos queda. Vamos de una en una. Vamos a hacer el proceso solo para la primera fila en un principio. Estamos multiplicándole por menos 1 medio a la fila 3. Entonces nos va a quedar 0, bueno, menos 1 medio por 0 más 1 nos va a dar 1. De ahí tendríamos menos 1 medio por 0 más 0 nos va a dar 0. De ahí tendríamos menos 1 medio por 1 que me va a dar menos 1 medio, más 1 medio va a dar también 0. Vamos a ver qué nos da en la parte derecha. Va a ser menos 4 por menos 1 medio que me va a dar 2 positivo, más 1 que me va a dar 3. A continuación tendríamos menos 5 por menos 1 medio que me va a dar más 5 medios, y eso más 1 medio, perdón, me va a dar también 3. A continuación tendríamos menos 1 medio por 2 que me va a dar menos 1 y eso más 0 que me va a dar menos 1. Ya tenemos la primera fila lista. Vamos a ver qué nos pasa con la segunda fila. Tendríamos 1 medio por fila 3, sería 0 por 1 medio y eso más 0 que nos va a dar 0 también. De ahí tendríamos 1 medio por 0 que nos va a dar 0 más 1 nos va a dar 1. De ahí tendríamos 1 medio por 1 que nos va a dar 1 medio y eso menos 1 medio que va a dar también 0. Y vamos a ver qué queda en la parte derecha. Tendríamos menos 4 por 1 medio que nos va a dar menos 2 y eso tendríamos que sumarlo a 0 que nos va a dar menos 2. De ahí tendríamos menos 5 por 1 medio que nos va a dar menos 5 medios y eso le vamos a sumar 1 medio que nos va a dar menos 2. A continuación tendríamos 2 por 1 medio que va a ser 1 y eso más 0, 1. Y por último la tercera fila que no se ha modificado, simplemente lo que hacemos es copiarla exactamente igual. Por lo tanto, lo que tenemos en el lado derecho va a ser la matriz inversa. Sí, esta matriz inversa nos va a dar como resultado, que les había puesto matriz B, la vamos a ubicar 3, 3, menos 1, menos 2, 1. De ahí menos 4,
menos 5 y 2. Esta va a ser la respuesta. ¿Cómo nosotros comprobamos que el cálculo que hemos hecho está bien? Simplemente aplicando la propiedad de la definición de matriz inversa, que es la multiplicación de la matriz original por la inversa, y nos debería dar como resultado la identidad. Esto se puede dar para cualquier caso, podríamos aplicarlo para comprobar que la matriz obtenida sea correcta. ¿Ok? Muchas gracias por la atención. Hasta luego.